Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Pláticas Verdes con el Reforestador. Hoy tenemos a nuestro primer invitado, que es el maestro Román Castañeda Vázquez. ¿Cómo te encuentras, profe? Muy bien, gracias por pues invitarme. Me ha gustado que me inicies este proyecto. Ya te conocía de tus labores anteriores de reforestar. Y pues lo que podamos apoyar con información y las dudas que podamos resolver. Muchas gracias por estar aquí. El maestro Román Castañeda Vázquez es oriundo de Monterrey, Nuevo León, México. MC en Sistemas Ambientales en el TEC de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor de licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNL. Consultor ambiental con más de 20 años de experiencia en sistemas de información geográfica y más de 10 años de experiencia en la academia y en el tema del cambio climático. Es participante en manifestaciones sociales por la justicia socioambiental, integrante de Batus Comunidades de Conservación AC y de Un Río en el Río, miembro de la Academia de Desarrollo Sostenible de la UNL, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. También es participante en el encuentro PRONACES con CONACYT 2024 y del 9º Congreso Internacional de Cartografías Críticas y con experiencia en función pública. Así que estamos hablando con un experto. Sí, profe. Pues sí, realmente aquí lo que quisiera es ver cómo estamos en temas hídricos aquí en Monterrey, bueno, en Nuevo León. ¿Cómo se ve el panorama? Mira, creo que todos acabamos de presenciar o sea, toparnos de frente con la crisis, ¿no? 2022 empiezan a hacer recortes. Se le denomina tandeo, donde no hay agua suficiente para proveer al consumo humano, que es el prioritario. Sí. Y entonces empieza a proveer por horas, ¿no? Ciertos periodos durante el día, a veces algunas colonias hasta 15 días sin agua. Y de cierta forma Monterrey se dio cuenta que es la realidad de todo el país, ¿no? O sea, hay zonas al sur del estado donde no tienen agua en la llave, zonas en otras regiones del mundo donde esto es normal, y nos dimos cuenta que estábamos viviendo de un privilegio que el planeta no da para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertas estrategias donde la comunidad se ha adaptado. Ya no se había perdido la costumbre de construir casas con tinacos y cisternas. Se empezó a retomar, pero obviamente quienes empiezan a hacerlo es quienes tienen más acceso a recursos económicos, ¿no? Entonces, también el panorama no solo es si hay agua o no hay agua, sino quienes sufren más. Y de cierta forma, quienes van a batallar más seguramente son quienes padecieron con más crudeza esta crisis del agua. Sí, vemos un poco el tema de la desigualdad, ¿no? Cómo unos sufren más que otros en este tema. Sí, algo que te mencionaba, que creo que es importante entender, es que la administración del agua, la gestión del agua es compleja, porque el agua es un recurso de la nación. O sea, pertenece a la nación, quien la administra es la Conagua, quien da estos permisos de aprovechamiento, estas concesiones es la Conagua. Sí. Entonces, de cierta forma, Conagua es federal, pero quien atiende los problemas de la población a nivel más directa es el municipio. De hecho, de acuerdo a la Constitución, el municipio tiene la autoridad para hacer la administración del agua a nivel local, que son estos organismos operadores del agua, que en nuestro estado lo hace Agua y Drenaje, que es a nivel estado. Entonces, aquí se complica un poco más porque como la mayor parte de la población, el 95, 97% de la población vive en el área metropolitana, hay un solo organismo público a nivel estatal, a nivel metropolitano, pero que al final abarca todo el estado, que es Agua y Drenaje, y tiene que administrar el agua. Entonces, de repente, un vecino se queda sin agua, no sabe si era municipio, no sabe si era Agua y Drenaje, no sabe si era con agua, y entra ahí la confusión. Y también no solo es el tema del agua en la llave, sino es la gestión de todo el sistema de agua en la naturaleza. Por ejemplo, las cuencas. Quien ve el tema de las cuencas, que es la parte alta, donde están los bosques, los ecosistemas, pues normalmente es la CONAFOR, que es federal, y en algunos casos Parque Ciudad Silvestre, que es del estado. Y el tema de los ríos es más complejo porque está la línea del río, pues, o del arroyo, y a ciertos metros de distancia es la federación.
Pero también hay convenios donde la federación puede asignarle al estado o al municipio la administración. Entonces también ahí eso complica un poco porque como población a veces desconocemos toda esta interacción de cuestiones administrativas. Sí, que nomás que no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Que tienen a lo mejor diferentes intereses o diferentes prioridades, a veces, planes, ¿no? A veces es cosa de desconocimiento, a veces cosa de capacidad más que técnica, presupuestal. Sí. A veces los municipios duran 3 años y la federación 6, el estado 6, pero están como traslapados. Ajá. Luego tenemos el tema de intereses de partidos políticos y algo que se ha criticado mucho a la ley vigente de aguas nacionales es que le da más peso al tema de aprovechamientos de privados, de empresas, que a asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento. O sea, que no solo tengas agua, sino que esa agua no te enferme, ¿no? Entonces, es algo complejo en el sentido de cómo poder conciliar todos estos conflictos que empiezan a ocurrir y a través de una gobernanza del agua, o sea, se ha estado hablando de muchas estrategias para poder resolverlo, pero de fondo es esta parte normativa, ¿no? Sí. Muy bien. Y dicho todo esto, ¿cuál crees que sea la causa, o bueno, las causas de estas crisis que estamos viviendo hídricas? Bueno, la principal puede ser el mal manejo. O sea, tenemos históricamente una idea de cómo se debe manejar el agua. En algún momento se pensaba que muchos de los servicios de los ecosistemas eran infinitos, ¿no? O sea, no importa cuánto contaminemos, cuánto nos gastemos de este servicio, que puede ser el agua, que puede ser el suelo, la tierra en automático tiene un proceso de regenerarlo. Y nos dimos cuenta que no, que hay límites planetarios. Entonces, en ciertos casos, en ciertas regiones estamos llegando al límite, ¿no? Acuíferos sobreexplotados, cambios de uso de suelo que afectan esta dinámica de lluvia, infiltración, recarga de acuíferos. El tema de infraestructura gris sobre la infraestructura verde y bueno, todo un proceso de urbanización. O sea, antes la población mundial era mayormente rural, cada vez es mayormente urbana, con un estilo de vida que queremos tener agua todo el tiempo, con altos consumos de agua, de energía y otros recursos. Y últimamente el tema de cambio climático, ¿no? Calentamiento global, por ejemplo, más temperatura hace más evaporación, hace que consumamos más agua en general, nuestros cultivos demandan agua, entonces también es otro factor. No sé si me esté pasando alguno, pero creo que es el principal. Y dentro de eso, bueno, si exploramos cada uno nos vamos a dar cuenta que a veces las prácticas, las tecnologías no son las ideales. Simplemente en toda la infraestructura para traer agua de las presas, potabilizarla, llevarla a las casas, se pierde un porcentaje. Estudios hablan de un 30% de agua en fugas. ¿Por qué no se repara? Porque pues van en el subsuelo, en las calles, a veces no sabemos. Y entonces también es mucha inversión levantar todo el pavimento, reemplazar toda la tubería, ¿no? Y son tuberías, imagínate en qué año lo hicieron, con qué tecnología. Entonces, en la medida de los recursos, tanto del Estado como de los privados, incluso de nuestras casas, de cada familia, pues se puedan ir manejando esos problemas. Sí, me llama mucho la atención lo que mencionas de que pues no se planeó porque pues nadie lo esperaba. Digo, a lo mejor expertos o gente que está dentro del ámbito, no sé, tenía alguna idea, pero yo, por ejemplo, hace 5 años que empecé mi proyecto plantando árboles, yo jamás me imaginé que fuera a vivir una sequía. Jamás me imaginé estar en mi casa, abrirle la llave y que... Sí, o sea, estar semanas sin agua, eso es algo pues nuevo para mucha gente. Digo, hablo también desde un punto de vista privilegiado, ya que pues hay gente en colonias de bajos recursos que pues nunca han tenido agua de plano. Pero pues sí, para una gran mayoría de la población pues nunca se esperaba esto. Sí, fíjate, estaba analizando, hay un documento de la Conagua que sacan cada cierto tiempo. El más reciente es de 2021 con datos de 2020. Digo, tal vez no encontré el más actual, pero estas estadísticas de agua en México y empieza a dar datos, ¿no?, que tiene ahí la Conagua. Entonces, hay un brinco entre el 2000 y el 2006 le llaman a la variable estrés hídrico. Creo que presión sobre el agua, algo así se llama.
Creo que influye, por ejemplo, que cambió de repente la política cuando entra Vicente Fox y empieza a decir, bueno, vamos a incrementar las viviendas, lo cual pues obviamente hay que tener derecho a la vivienda, que haya más acceso para las personas, pero se empiezan a urbanizar zonas de la ciudad que antes eran de parte de las cuencas bajas, que ahora se inundan, y también obviamente este incremento en la vivienda, pues hay una mayor cantidad de personas que demandan agua. Sí, ¿no? más demanda de... Entonces, no es un problema en específico, sino son varias cosas que se están acumulando. También en estas estadísticas vale la pena analizarlas y obviamente también hay que conocer como sus limitaciones. Como te decía, quien administra las concesiones de agua pues es la Conagua, quien autoriza. Y entonces, de cierta forma, ahí el tema es que pues de repente estos sistemas, al ser nacionales, o no se actualizan, o sea, porque yo he trabajado con esa información, la he tratado de analizar, de repente me veo que hay un permiso para la ladrillera que estaba en la colonia acá, ladrillera en Revolución, junto al río La Silla, y hace años ya no existe la ladrillera, está Nuevo Sur, pero sigue llamándose ladrillera, ¿no? Para uso industrial. Entonces dices, bueno, no se actualiza, ese permiso está vigente, pero ahora es comercial, o ese permiso se canceló, pero no se ha quitado del sistema. Entonces, creo que también nos falta como sociedad poner como la lupa en estas cosas, cuestionar, preguntar. Este es solo un ejemplo. Yo les escribo y les digo, oigan, es que yo veo en su página que sale esto, y me dicen, bueno, es que no lo podemos quitar porque no sabemos si el dueño de esa concesión la va a renovar en algún momento o no. Y es así como, bueno, pues ya ni está ahí el dueño, o sea, ya es ahora un centro comercial. Entonces, algo que se saca de estas estadísticas, aunque tengan sus pros y contras, no puede tener errores, puede tener fallas, es que al menos viendo los datos nacionales de agua concesionada, Nuevo León tiene el 2.26% de todo el agua de México. O sea, digamos que no somos un estado que consuma excesivamente mucha agua, pero nos da una idea, ¿no? O sea, obviamente por la región en la que estamos. Mucho se ha criticado del tema agrícola, que es el sector que usa más agua. Y los datos pues lo confirman, porque de ahí sale que el 60 y casi 68% es uso agrícola para riego, para el campo. El uso público urbano 28% más o menos. El industrial aquí en Nuevo León, que tiene una industria muy importante, 4.4%, y energía menos del 0.1%. Y estos datos, digo, así antes de que empiecen a funarnos, me gustaría poner también los puntos sobre las islas. ¿Por qué? Porque también no es lo mismo todo el campo. O sea, no es lo mismo el gran productor que tiene muchas hectáreas. Como la gran industria. Como la agroindustria, ¿no? Que además dedica mucho para pastos. Aquí en Nuevo León se usa mucho para pastos. Los pastos se evaporan mucha agua. ¿Por qué? Para alimentar al ganado. Porque pues hay mucha demanda de carne, ¿no? Entonces también nuestra huella hídrica tiene que ver con nuestra huella de carbono, ¿no? Otra parte es que pues obviamente tenemos que comer, ¿no? O sea, no podemos decir que si el campo requiere agua, se tenga que quitar esa agua porque realmente tenemos que comer. Sí tendría que haber más mecanismos para que lleguen recursos para que el pequeño productor y el mediano productor agrícola puedan invertir en infraestructura más eficiente de agua, de riego. Te decía, el uso público urbano, o sea, el consumo en casas, es un 27%, y luego tenemos el de industria, un 4%. Entonces, si dividiéramos el uso per cápita, ¿no?, entre población que consume agua pública y los dueños de las empresas y su consumo, pues obviamente la proporción cambiaría totalmente, ¿no? Y si lo dividimos entre los ingresos que reciben, las utilidades que reciben, también veríamos que hay ciertas industrias que tienen mucho beneficio económico por la explotación de esa agua. Entonces, también es una cuestión de justicia, pues, o sea, que hubiera así como hay impuestos, así como hay formas de compensación, bueno,
que si tú como cierta industria o agroindustria estás recibiendo altos beneficios por el agua que usas, una parte se vaya a estos proyectos para controlar las fugas, captación de agua, reforestación. O sea, ¿por qué? Porque si no, todo se queda en este discurso de cada persona tiene que bañarse más rápido o cerrar la llave más, que claro que hay que hacerlo, pero tiene que ser en conjunto y tiene que ser sin afectar a los ya afectados, ¿no? A estas personas que de por sí ya padecen estos problemas de agua. Muy bien. ¿Y qué medidas crees que sean las óptimas o qué medidas se están tomando en otro país o en otra región que conoces que puedan funcionar aquí para nosotros? Ya, mira, mucho tiene que ver con las capacidades de cada comunidad. O sea, a veces una solución aplica muy bien en Europa, pero no va a aplicar en Latinoamérica. Y hay comunidades más pequeñas, pero muy integradas, muy funcionales, ¿no? En la zona rural, en la periferia de la ciudad. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a mencionar las que creo que pueden, aparte, tener más beneficios. Por ejemplo, la captación de agua. De lluvias, ¿no? De agua de lluvia en parques, en escuelas, ¿no? Donde se puede hacer una comunidad, donde se puede aprovechar el agua para que cuando llueva, en lugar de que se vaya a la calle y genere problemas, bueno, pues mejor se capte en la mayor cantidad, ¿no? Igual hay techos de grandes bodegas de almacenes, tanto comerciales como industriales, plazas comerciales. Entonces, en la medida de cada usuario de lo posible, pues podría captarse esa agua. Obviamente sí es complejo, porque cómo la almacenas, cómo manejas la calidad. Y actualmente tenemos usos que algunos ya se está tratando. Por ejemplo, sé que hay estas lavadoras de carros, autolavados, ¿no? Donde el agua la colectan y de cierta forma la reciclan. Y tenemos muchos otros usos que podría captarse, no sé, lavanderías, o sea, que se use mucha agua y que tal vez se pueda reusar para otras cosas, ¿no? Ya pasamos ahora la sequía en 2022. Una estrategia de emergencia fue no regar espacios verdes. Fue muy controversial porque vecinos, yo estuve en el municipio, nos hablaban, nos decían, es que se está secando mi parque y lo acaban de remodelar. Y de cierta forma dices, bueno, mantener los espacios verdes sanos también ayuda a que haya agua en los ecosistemas. Entonces, bueno, como emergencia, pues tal vez fue adecuado en ese momento. En la actualidad, tal vez habría otras estrategias, muchas más estrategias para resolverlo. Y sobre todo creo que, así como para cambio climático, para la huella de carbono, decimos, bueno, es que no podemos vivir con tantas comodidades todo el tiempo. Con el agua sería similar. O sea, tal vez hacernos a la idea de que tener agua todo el tiempo es un privilegio y también adaptarnos a no tener agua y ser más solidarios con las regiones que no tienen esa agua todo el tiempo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Creo que, pues sí, como dije anteriormente, pues habíamos personas que pensábamos que nunca se iba a acabar el agua. Y pues ves a cualquier persona regando así su carro con la manguera o regando así la banqueta, y pues son personas que llevan toda la vida haciendo eso. Y pues abusamos, por así decirlo, de este privilegio. Y pues sí, creo que pues es una muy buena idea, pues adaptarnos, ¿no? a lo que hay ahorita. Sí, y también o sea, digo, así como la pandemia nos enfrentó a muchas realidades que desconocíamos, y los cortes de agua 2022 también nos enfrentaron a otras realidades, también tenemos que ser tolerantes, tratar de ser más sensibilizadores desde nuestra perspectiva, o sea, desde nuestro sector. O sea, si eres gobierno, si eres academia, si eres industria, si eres el campo, ¿no? Porque a veces tenemos medidas muy extremas, o sea, de señalar, miren a esta persona, y la subimos a redes sociales, esta persona está regando la banqueta, ¿no? Ahí lo ponen. O sea, obviamente eso pues genera pues más conflictos de por sí, nos sobran excusas para conflictos entre vecinos. Y aquí lo relevante sería encontrar cómo comunicarle a cada sector solidarizarse, unirse, ¿no? Porque este discurso de el campo tiene la culpa y está secando al Estado,
Pues te digo, hay que analizarlo, porque no todo el campo es lo mismo. Y aparte, el agua para el servicio público que se agotó en 2022, pues viene de presas principalmente, y viene de acuíferos, por ejemplo, el Campo Mina, Buenos Aires, pero las zonas agrícolas de los ejidos del sur del estado que están allá en el altiplano, que no están conectados a la red, que tienen algunos pozos de agua y se están agotando porque cruzas el cerro y está la agroindustria de la producción de papa, ¿no? O sea, no son los mismos agricultores todos, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, estas personas han estado batallando por sobrevivir y les queda solamente seguir batallando por sobrevivir o migrar. Y nosotros desde nuestra casa decimos, es que el campo está agotándose. Mi agua que ocupo para mi alberca o para bañarme 3 veces al día. O sea, yo creo que también hay que cambiar ese chip, ¿no? O sea, pensar que es un recurso, sí es de todos, sí es de la naturaleza, pero no es nada barato. O sea, es todo un proceso para potabilizarla, transportarla, requiere energía. Y que la tengamos aquí en este momento implica que alguien más tal vez no la tiene, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y un usuario que a veces no consideramos son los ecosistemas. Entonces también hay que dejar una cantidad de agua para que sobrevivan estos bosques riparios que están alrededor de los ecosistemas, los peces, las aves migratorias. Entonces, tenemos que reconocer que somos parte de pues, comunidad colectiva, no solo de seres humanos. Y también tenemos que pensar que no toda la solución es tecnológica. Porque a veces es lo que te digo, aplica muy bien en esta zona, pero lo traen acá y no funciona. ¿Por qué? Porque para que haya un cambio y para que haya que lo adopte la comunidad, que no cause conflictos, es que haya un proceso social sensible a las situaciones de cada comunidad y que no sea solamente comprar la solución como una franquicia e instalarla, sino irla configurando, irla adaptando a la comunidad, a la región, al clima, ¿no? A los ecosistemas, y también escuchar qué opina la gente que de cada zona, ¿no? Y de cada región. Sí, pues como dices, hay gente que tiene diferentes necesidades y diferentes sectores. Creo que sí, estoy muy de acuerdo en esta parte de solidarizarnos y entender todo, ¿no? Que todos estamos, digamos, en conjunto, todo está conectado. Sí, por ejemplo, seguramente cuando analicemos los datos del censo 2020, que fue durante la pandemia, ahora el conteo 2025, vamos a notar un incremento en ¿cómo se llama? Aparición de los tinacos, ¿no? O sea, que tal vez en Nuevo León casi no había, en Monterrey, seguramente va a haber un boom. Y vamos a notar las zonas donde, a pesar de la escasez, no hubo tinacos, y posiblemente esté relacionado a que pues, no tenían la capacidad económica, ¿no? Algo que creo que estuvo bien fue estos tinacos colectivos en el espacio público. Pero sí habría que afinar esas estrategias para que no solo sean en la emergencia, sino que haya más participación de quienes viven ahí, pongan sus reglas, eso se conecta a un sistema de captación de agua de lluvia, y empecemos a también modificar la idea de que tenemos que tener estos espacios verdes como jardines. Creo que, como te decía, el pasto consume mucha agua. Y entonces esta idea de que un espacio verde es pasto con un árbol, tenemos que cambiarlo a mejor ecosistemas naturales. Con mucha diversidad de diferentes especies. Diferentes especies nativas que no sean un evaporador de agua. Y verle lo bonito, ¿no? Aunque no sea el prejuicio estético de lo bonito, ver lo bonito que atrae polinizadores, es hábitat para la fauna y también mejora el microclima, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con eso, que creo que pues, nunca pensamos en digamos, ecosistema que podríamos tener dentro de un parque. Nada más es podado, ponen 3, 4 encinos, 2 ébanos, lo que caiga y ya. Pero pues sí, se ocupan de diferentes especies, ¿no? Para que sigan, ¿no? el ecosistema. Sí, de hecho, quería preguntar también, ahorita que estamos hablando de futuras estrategias, ¿cómo se ve el futuro para el agua en Monterrey? ¿Cómo ves de aquí al año 2030?
Bueno, de entrada tenemos varias cuestiones complejas, ¿no? Ujú. Está, lo positivo podría ser que está esta Agenda 2030 que obliga Sí. o que da una guía a los gobiernos, porque tampoco les obliga, Ujú. a las universidades, a las organizaciones. Últimamente hay mucha actividad de parte de las organizaciones de participar. Tal vez lo positivo también es que pues cada vez se firman más convenios, ¿no? Para Sí. crear ANPs y demás. Se formalizaron las ANPs del río La Silla, por ejemplo. Sí. El río La Silla por sí mismo tiene 2 ANPs municipales y una estatal. Entonces, ¿no? Pasamos de no tener ninguna municipal ahora a tener 2. Sí. Y luego, la cosa compleja es, por ejemplo, que hemos visto esta tendencia a que crezca la mancha urbana. Ujú. Entre el censo 2010 hubo un boom en ciertos municipios periféricos de la ciudad por diferentes dinámicas económicas. Ahora viene otra dinámica que es la relocalización, ¿no? Más cerca de Estados Unidos, el tema del nearshoring, ¿no? Que le llaman. Sí. Seguramente va a traer otra ola migratoria de empresas que también van a demandar agua. Hubo todo conflicto de si se instalaba Tesla o no, todavía queda en un tal vez. En el 2026 viene el Mundial, lo cual está desatando también toda una serie de temas de construcción de infraestructura. Una que se ha criticado mucho es el Parque del Agua, ¿no? Que por ahí se dice, ¿para qué ponen esto en lugar de conservar o promover una vegetación riparia nativa? El tema de poner el metro dentro del cauce del río Santa Catarina. O sea... Es un paréntesis. Sí. ¿Sabes qué tanto afectaría al río poner así el metro como lo están poniendo? Mira, tal vez hemos hablado más de la escasez y no tanto de cuando hay mucha agua, ¿no? Sí. Ese es otro escenario. En Nuevo León, mucho tiempo se pensó que la naturaleza era algo a lo que teníamos que vencer. Sí. Y entonces todo se construía poniendo estas paredes, poniendo... O sea, como infraestructura, pues, para combatir, ¿no? Sí. Y los ríos se les cubría de cemento para que cuando lloviera el agua se fuera muy rápido, muy lejos de aquí, ¿no? Que no se inundara. ¿Qué pasó? Bueno, que con el tiempo nos dimos cuenta que entre más lo hagamos, más problemas tenemos porque en lugar de infiltrarse y recargar el agua para que tengamos agua en el futuro, pues el agua se va. Y aparte, agarra más velocidad y entonces causa más problemas. En el tema del río, ahí el detalle es que, tal vez fue la mejor solución económica o por la prisa que tenían o porque para no sacar tantos permisos, no sé. Ahí el detalle es que si tú lo pones muy práctico desde lo que acabamos de pasar, de la tormenta Alberto, o sea que fue una tormenta. Sí. Y prácticamente se inundó toda la zona donde están los columnas. Dices, bueno, ¿qué pasará en un huracán, no? Sí, ok. Entonces, hay voces que dicen, bueno, es que vamos a poner una segunda cortina rompepicos. Estas soluciones de las cortinas rompepicos, que pues sí ayudan a hacer más lenta el cauce, el problema es que pues obviamente estás urbanizando, estás impactando con una obra de infraestructura gris en la zona alta de la sierra. Sí. Y donde hay un ecosistema que hasta ahorita había estado un poco protegido, en un estado conservado, pues vas y les pones una cortina de cemento, obviamente alteras la forma, ¿no? Cuando llueve generas un cuerpo de agua que antes no existía, inundas una zona y luego creas la falsa sensación de que como ya no se va a inundar, pues podemos meter ahí una ciclovía, podemos meter jardineras, que fue todo lo que pasó después, más bien antes del huracán Alex. Entre la primera rompepicos y el huracán Alex. Sí, pues siempre... Yo me acuerdo de niño, llegué ahí a jugar fútbol, a los go-karts, todo lo que había en el río Santa Catarina. Entonces, crea una falsa sensación de seguridad cuando la naturaleza te dice, bueno, pues puede ser que yo lo rebase. ¿Y qué pasa? Que con cambio climático, la predicción, o sea, es que cada vez va a haber eventos más extremos, ¿no? Sí. Con más lluvia en poco tiempo. Y entonces...
estamos construyendo en zonas donde pues se va a requerir más, ¿cómo le llaman? Mantenimiento, ¿no? Sí. O sea, necesariamente si se está inundando, pues van a tener que reforzar esas columnas, es lo que yo pensaría. Sí, sí. Y también de forma sensible a quien la va a usar es decirle, oye, ¿sabes qué? Tienes que cruzar toda la avenida Constitución, que es muy ancha, ¿no? Uh-huh. Obviamente por arriba o por un túnel, no sé. Uh-huh. Cuando podías haber puesto la estación más cerca de la gente, ¿no? O sea, uh-huh, junto a la banqueta, que obviamente iba a entrar en conflicto con la vista de algunas construcciones de lujo, ¿no? Entonces, es así como queremos estos sistemas de transporte digno, uh-huh, más, pues más accesibles a todos, pero están como ubicados en zonas de riesgo, y yo considero que eso también, creo yo que no hubo una consulta pública, nunca lo había anunciado, entonces también debió haber habido un proceso de participación donde esto se hablara. Sí, de hecho, a mí me hace mucho ruido el tema del río Santa Catarina, que pues como te comentaba, yo de niño llegué a ir ahí y pues a nadie se le ocurrió que iba a llegar el huracán Alex, y nuevamente pues vino la tormenta Alberto, y pues creo que es algo que o no hemos aprendido como sociedad, uh-huh, o por alguna razón creemos que no va a pasar nada, pero pues a fin de cuentas es un río, ¿no? Digo, tarde o temprano va a venir mucha agua y se va a llevar todo lo que esté. Sí, o sea, a fin de cuentas es un río. Es normal que haya agua. Sí. Si no estuviéramos extrayendo tanta agua para, uh-huh, diferentes usos, agua arriba, tal vez llevaría un poco más de agua. Uh-huh. Obviamente hay cierta vegetación invasora que está ahí. Si te fijas el cauce, desde Google Maps vas a ver que es como una línea recta en toda la parte central. Uh-huh. Porque en algún momento se pensó que lo ideal era hacer el cauce más hondo y ganarle espacio. Sí. Lo que pasa con la dinámica del agua es que entre más recto, más velocidad agarra el agua. Sí. Las curvas naturales que tiene un flujo de agua, o sea, que es como, uh-huh, una serpiente, ¿no? Que va como curvas, sí. Ayuda también a ir frenando el agua, ayuda, uh-huh, a ir que se vaya infiltrando en las orillas, que sedimentos que van bajando con nutrientes, uh-huh, vayan depositándose en las orillas y entonces mejore, sí, el ciclo de nutrientes, el ciclo ecológico, uh-huh, pues. O sea, le quitamos la forma, el ancho, le quitamos también la cubierta, porque de ser una cubierta natural, imagínate el río Santa Catarina con estos sabinos enormes, ¿no? Como en el, sí, río Ramos, generando estos paisajes muy bonitos, ¿no? Y ahorita pues pareciera que simplemente es una zona, y más ahora que pasan los huracanes, pues donde se lleva todo y quedan, sí, solo las piedras, ¿no? Entonces han sido malas decisiones, algunas por ignorancia, algunas por intereses económicos, ¿no? O sea, decir yo quiero ganarle terreno al río para construir, sí, para tener más terreno, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Condominios Constitución, muy poca gente sabe que eso era como una zona inundable del río, uh-huh, donde llegaba el río, los ojos de agua del, uh-huh, río Santa Lucía, uh-huh, o el arroyo Santa Lucía, se juntaba con el Santa Catarina, y pues a alguien de repente se le ocurrió, después de ver tal vez muchos años que estaba seco, pues vamos, sí, a construir ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa ahora los huracanes y dices, oye, ¿por qué se inunda, no? O sea, uh-huh, pues porque antes, sí, se inundaba ahí, ¿no? Sí, pues es tema de conciencia, volvemos a lo mismo, de que son cosas que nadie pensaba que iban a suceder. Y pues también hablando del tema de cambio climático, pues cada vez va a ser más, uh-huh, pues sí, más extremo, ¿no? Como mencionas. Uh-huh. Sí, y tal vez otro tema que no hemos hablado del agua es el tema de la contaminación, ¿no? Sí. O sea, una, sí, cosa es la la escasez, otra cosa es el exceso. Uh-huh. Y el agua que no es potable. Sí. El agua que al final de cuentas se va a contaminar porque, uh-huh, la usamos y generamos aguas grises, aguas negras. Uh-huh. Pero también cuando llueve, mucha, uh-huh, del agua está prácticamente lavando toda la ciudad, ¿no? Los, sí, techos de las casas, igual los techos de las industrias. Uh-huh. Hay mucha contaminación del aire que se van depositando partículas, uh-huh, y cuando llega el agua las lava en el aire o las lava en las superficies. Hay mucha basura, hay, sí, vientos. Entonces, a veces pensamos, bueno, está el drenaje pluvial, están los arroyos, los ríos, pero como no hay filtros, sí, o no hay algo que tenga esa basura, pues termina en los ríos y luego en las presas, y esa agua nos la tomamos después, ¿no? Sí. Obviamente hay todo un sistema de potabilización.
Pero entre más se van creando, se van usando en los productos de uso comercial sustancias nuevas o más tóxicas, Sí. pues las plantas potabilizadoras de repente entran y se sobrepasan pues su capacidad de quitarle todos los compuestos que pueden ser negativos. Y luego hay todas unas plantas tratadoras. Aquí en Nuevo León, en algún momento, no sé ahora, no revisé ese dato, pero en algún momento el 90 y tantos % del agua que se usaba para consumo público urbano iba a plantas de tratamiento y luego se usaba en la agricultura. Entonces, de cierta forma se reciclaba casi más del 90% del agua. Okay. En la actualidad no sé cómo sea ese porcentaje, pero obviamente entre más volumen de agua extraigamos y generemos, pues más vamos a sobrepasar la capacidad de las plantas tratadoras. Sí. Los negocios deberían tratar sus aguas, pero pues a veces hay pequeña industria o pequeños comercios que no tienen esa capacidad, y también falta mucho el que haga esa vigilancia para validar, ¿no? Que sí se esté tratando y se esté llevando al nivel de calidad de agua que se requiera. Entonces hay una estrategia que se está implementando en otras regiones del país, que son contralorías ciudadanas del agua. Entonces no solamente es que el Estado, la Conagua, Agua y Drenaje con sus mecanismos, o las academias con sus mecanismos estén monitoreando el agua, sino también que estos grupos de activistas o colectivos ciudadanos o comunidades, ¿no? En sus colonias, también invitarles, ¿no? a que piensen, bueno, ¿cómo podemos nosotros participar desde la captación del agua, el transporte, la potabilización, y verificar que se haga uso adecuado, ¿no? Y que se trate el agua? Sí, es un tema que también me interesaba. ¿Tú cómo ves el tema de la conciencia, así como sociedad regia? ¿Cómo ves el tema actualmente? Yo creo que así como te decía, con la ausencia, la escasez de agua, muchas personas comenzaron a tener más sensibilidad de decir, bueno, pues ya mejor, si no me importaba y tiraba el agua, o tengo una gotera y no me importaba, bueno, ahora cambia ese chip, ¿no? Sí. Creo que hay que aprovechar ese conocimiento, aunque fue un aprendizaje, pues, como dicen, pues muy rudo, ¿no? Así como enfrentarlo, ¿no? Sí, otra realidad. Y tratar de aprovechar que está ese interés y comenzar a abrir diálogos. O sea, yo creo que, por ejemplo, últimamente tenemos pues ciertos colectivos, ciertas organizaciones que están hablando sobre el derecho humano al agua, como el Frente de Organizaciones del Agua Nuevo León. Tenemos academias como el CIESAS, como el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, que hacen estos foros, que invitan a encuentros, ¿no? O sea, yo creo que también hay que dedicarle, obviamente, un poco de nuestro tiempo a documentarnos, a participar, que no quedarnos solo en redes sociales, o no preocuparnos solo cuando nos falta el agua, ¿no? Sí. Hubo muchos casos, tal vez lo viste, de vecinas que de forma orgánica iban y protestaban, cerraban calles, cerraban avenidas. Se me tocaron varios. Yo creo que si ya pasó eso, podemos incluso invitarles a, ¿saben qué? ¿Por qué no formalizan de cierta forma que en su junta vecinal, o sea, si es que no la tienen, hagan una junta vecinal, y si ya hay una junta vecinal, que un tema clave sea el agua, sea el derecho humano al agua, sea esta contraloría ciudadana con el tema del agua? Y también del tema académico, o sea, mucho tiempo se pensó, bueno, pues las ingenierías tienen que formar expertos en bombeo del agua, construcción de infraestructura. Bueno, pensar esta parte social, esta parte de los derechos, personas desde las leyes, personas desde las políticas públicas, desde la parte social, bueno, que conforman estos grupos interdisciplinarios. Creo que esta labor que estás haciendo de educación, de facilitar estos temas que sean más fáciles de comprender para alguien que tal vez dice, bueno, pues no entiendo qué onda, yo nomás veo que llega mi recibo, ¿no? Y entender cómo muchas cosas están conectadas y que también pueden participar. Y de hecho, entre más personas estemos participando,
más las autoridades nos van a hacer caso. Sí, en eso estoy muy de acuerdo. De hecho, algo que he podido ver con el tema de los árboles es que cuando solicito árboles a medio ambiente, pues muchos dicen que ni siquiera les dan a la gente, porque no está esta conciencia de cuidado, ¿no? Que la gente, sí quiero mi arbolito, van, lo plantan o ni siquiera lo plantan y pues ahí se la seca. Y pues sí, digo, creo que es muy fácil señalar al gobierno, a la industria, a todo el mundo, pero yo creo que sí, como sociedad, como tú mencionas, creo que es lo más importante, ¿no? Que nos organicemos y entre nosotros, pues sí, creamos más conciencia. Sí, y también voltear a ver otras regiones del país, de Latinoamérica, donde compartimos más similitudes, ver cómo se han enfrentado a este problema y hacer estos lazos de intercambio, ¿no? De saberes, de aprendizajes, y tratar de hacer esta red, ¿no? Esta red de grupos, para no sentir también que estamos en una lucha solos, ¿no? O sea, pues solos contra todos los que creemos que no piensan igual que nosotros. Y la verdad es que creo que hay más cosas que nos unen, ¿no? O sea, creo que todos quisiéramos tener, asegurar el tema del derecho al agua. Incluso al mismo gobierno le conviene tener agua, o sea, que la población tenga agua, ¿no? Porque para que no haya estos disturbios sociales. La misma empresa, o sea, yo por ejemplo, así como cuestiono a la industria, ¿no? O sea, y lo vivimos en la escasez de agua, que de repente habíamos prácticas que no eran las mejores, que se hizo hasta un mercado negro de garrafones de agua, pero las botellitas chiquitas nunca se escasearon. No o que, por ejemplo, industrias de alto consumo de agua nunca pararon, ¿no? Que es cuestionable. Sí. Pero también sé que la industria invierte mucho para ser muy eficiente en el uso de agua, ¿no? Entonces, sí, mucha innovación, ¿no? Yo lo que creo es que tendría que haber más este diálogo. Hay mucha industria que se suma a la responsabilidad social empresarial. Entonces, decir, que la responsabilidad social vaya más allá y entonces hacer acciones más contundentes, ¿no? Para que en territorio tanto urbano como rural, podamos como sociedad asegurar que haya más agua, más limpia y que vayamos cambiando también nuestras prácticas. Sí, como es que se vuelva como el status quo, el cuidar el agua, ¿no? Y también hay industrias que tienen un alto consumo de agua, o sea, evaluar si tendrían que estar aquí en la ciudad o no. Sí. Ya en Baja California, al inicio de este sexenio, se impidió que se instalara una cervecera por lo mismo del tema del agua. Sí. De ahí surgió esta Contraloría del Agua. Entonces yo creo que aquí también tenemos que decir, se va a instalar Tesla, se va a instalar otra armadora que también consume agua. Se van a instalar estas industrias. Si te fijas, muchas industrias están muy cerca de arroyos, de ríos. Sí, cierto. Sí. Entonces, el que estén ahí también es un riesgo de que de repente se contamine, ¿no? Y no es satanizar ni a la industria en el campo, ¿no? Pero sí entrar en este debate, diálogo, y ver, cuál es la alternativa, ¿no? O sea, no va a estar esta industria, pero al final tenemos que tener empleo y cómo podemos tal vez aprovechar mejor los recursos. Aquí en Nuevo León, al menos es lo que yo percibo, nos falta más explorar estas alternativas de una microindustria, pequeña industria, cooperativas, ¿no? Que protejan los ecosistemas. Te decía, una alternativa a esta infraestructura gris de las cortinas rompepicos o cualquier otra infraestructura gris puede ser que se invierta a las comunidades que están en la zona alta de la cuenca con, infraestructura verde, con cosas de reforestación, de aprovechamiento de los ecosistemas, y que en lugar de que una constructora se quede con todo el beneficio, pues mejor que muchas comunidades se queden con ese beneficio. Sí. Y también, por ejemplo, surge diferentes estrategias sobre el agua, sobre el cambio climático, sobre los ecosistemas. Algunas son como planes de gobierno, y cuando sale la convocatoria para la consulta pública hay muy poca participación, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar al pendiente para participar y también que se escuche nuestra voz cuando surge.
Sí, yo creo que es muy importante pues el rol de nosotros como ciudadanía, que pues malamente nomás nos quejamos en redes sociales y vamos y le comentamos al Instagram de políticos o de instituciones, pero pues raramente participamos en consultas, ¿no? O foros que organizan a veces hasta municipio o gobierno estatal. Uh-huh. Sí. Sí, y digo, al final hay que entender que no... o sea, que el gobierno no es como nuestro enemigo, ¿no? O sea, al final se eligió democráticamente un proceso, tal vez no sea el candidato que elegimos o la candidata que elegimos, tal vez tengamos muchos cuestionamientos, pero sí tendríamos que a veces buscar cómo construir estos puentes de diálogo y tratar de crear conciencia, ¿no? O sea, de que entiendan que a veces si está mal un proyecto que tienen, bueno, no es que odiemos al gobierno, simplemente es que se podría mejorar. Sí. Y igual con la industria, igual con el campo, igual con nuestro vecino, ¿no? O sea, sí. Sí, digo, estoy muy de acuerdo en esto que comentas del diálogo y del entendimiento, porque creo que lo que he visto últimamente, es esta, digamos, satanización de diferentes aspectos, como comentaste hace unos minutos, que cuando vemos a alguien desperdiciando agua, que luego vamos a funarlos, ¿no? Y creo que sí es llegar al entendimiento y al diálogo, en vez de, no, que es culpa de la industria, no, es culpa del gobernador, es culpa del alcalde, de todos, es culpa de todos menos de nosotros, ¿no? Y sí, digo, entiendo que hay gente que tiene muchas más responsabilidades que otros, pero no creo que esa sea la forma. Y esa forma de satanizar, por así decirlo, es una forma en la que, bueno, pues yo he caído, muchas páginas ambientalistas hemos caído, y pues no llevan a nada, nomás han hecho un poco más de división entre, pues sí, entre el gobierno y la gente, ¿no? O entre las industrias y la gente, ¿no? Y también creo que de parte del gobierno, la industria y quienes normalmente tienen el control o el poder, ¿no? de acaparar estos recursos, si hay una sociedad que está demandándoles cada vez más este tipo de cosas que está criticando, pues tienen que ser más receptivos, ¿no? O sea, dejar un poco el ego de decir, este es mi proyecto y es perfecto. Sí. Y ser más receptivos, o sea, la crítica creo que sana, creo que es sana que haya oposición, creo que es sano que si le dan un lugar a la academia también se lo den al activismo o a las comunidades vulnerables. De repente se dice, es que ellos como no estudiaron, pues no saben, ¿no? O ellos como viven en esa comunidad, pues no entienden todo lo que pasa en el mundo o en la región y tenemos que pensar por todos, ¿no? Entonces también tienen que ser sensibles y receptivos porque a veces, ya sea redes sociales o ya sea en eventos o ya sea de otra forma, alguien va y les exige algo y cierran puertas. Cuando al final representan a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? A las y los habitantes. Incluso tienen que pensar en el bien común, porque a veces también el término ciudadano tiende a ser como un poco restrictivo, porque si alguien es parte de la comunidad migrante, ¿no? Que no está en regla sus papeles aquí en el país, no puede votar o no sé, pues prácticamente no es como un ciudadano, pero al final es habitante aquí. Y un alcalde, un gobernador tiene que velar por su bienestar, ¿no? Mundo, o sea, no. Entonces, pues, decir, o sea, si ya pasó la época electoral, vamos a dejar como ese tema electoral, vamos a pasar al tema del bienestar metropolitano, del bienestar del Estado de Nuevo León, y también te digo, ser receptivos a la crítica, no considerar, porque a veces se politiza demasiado todo y se empieza así como a decir, bueno, es que este grupo critica porque seguramente viene de la oposición partidista. Sí, eso es un problema muy, muy grave, a mi parecer. O estas personas están en contra, entonces odian a las empresas, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que de repente también se sacan de contexto cosas. Y en lugar de construir puentes, se generan más diferencias. Más divisiones. Y bueno,
también es parte del proceso de la maduración de la sociedad. Antes en Nuevo León, en Monterrey, se pensaba que el activismo era para gente sin qué hacer, ¿no? Sí. Era de que pongas a trabajar y así, ¿no? Sí. Creo que cada vez más nos damos cuenta que son estrategias que ayudan, que son por el beneficio de más personas. Sí. Y bueno, si nos comparamos con el centro del país, pues estamos como un poco atrás, pero las redes sociales, otras cosas han ayudado a que vayamos avanzando, progresando en ese tema, ¿no? Sí, en eso estoy muy de acuerdo, porque yo me acuerdo que, no sé, más chico veía gente, marchas, manifestaciones, y decía, caramba, pónganse a hacer algo de provecho, ¿no? Pónganse a jalar, ¿no? Y pues sí, creo que aquí en Monterrey tenemos esta sociedad muy, digamos, conservadora que prioriza nada más el dinero, ¿no? La industria, el progreso, y creo que es bueno, es lo que nos ha hecho, digamos, ser de los mayores, de los estados con mejores economías, pero pues también llega un punto en el que ya no es sostenible, y yo creo que, bueno, personalmente, creo que sí veo más mejoría, tanto gente, por ejemplo, tengo tíos que antes me decían de que no, son una bola de hippies y gente sin nada que hacer, no sé qué, y ahora ellos mismos me están diciendo de que, oye, pues no tengo agua en mi casa. Y que andan diciendo, no, qué bueno que protestaron, por ejemplo, el río Santa Catarina, ¿no? Que pues el año pasado aquí iba a haber un desmonte. Y gente que hace 10 años hubiera dicho de que no, de que pónganse a jalar. Ahorita te dice, no, qué bueno que nosotros como ciudadanía nos organizamos para, pues, sí, para exigirle al gobierno, ¿no? Que cuide nuestro río. Sí, por ejemplo, entre más conscientes seamos de esos servicios, de esos beneficios de los ecosistemas, más los vamos a cuidar, ¿no? Sí. Creo que también es clave pensar que estamos en un proceso también como humanidad de valorar más cosas que antes no valorábamos. O sea, la pandemia yo creo que nos enfrentó a una realidad donde veíamos que las personas que podíamos tener el privilegio de trabajar desde la casa, estábamos realizando tal vez trabajos que no eran esenciales, ¿no? O sea, esenciales en el sentido de hubo personas que no pudieron descansar, ¿no? Que estaban en hospitales, que estaban con la seguridad, que estaban produciendo alimentos, que estaban con la limpieza, ¿no? Y de repente nos damos cuenta cómo la distribución del ingreso, pues no son los que ganen más, ¿no? A pesar de que están haciendo actividades sumamente indispensables. Entonces creo que nos permite cuestionarnos qué tanto como humanidad estamos valorando realmente lo valioso y estamos siendo justos con estas personas, ¿no? Entonces, creo que como humanidad nos tenemos que replantear hacia dónde vamos, ¿no? Mucho el sistema capitalista, el sistema productivo, de repente no tiene esa conciencia social o de clase y entonces es así como ráscate con tus uñas y el que gane más mejor, pero el planeta tiene límites. Y entonces, pues bueno, yo tengo esa esperanza que a raíz de todas esas crisis a las que nos vamos enfrentando, podamos despertar a otra conciencia y tener interés en lo realmente importante, ¿no? Sí. Así como te decía, nosotros decimos, bueno, es que Nuevo León de repente no tiene agua en mi casa 3 días, 4 días y personas hasta 15 días. Pero esa es la realidad de muchos lugares en el mundo. Y que aparte el agua que tienen es agua que les puede causar una enfermedad o la muerte, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser más sensibles a la realidad planetaria, o sea, de otras regiones, y actuar más en consideración a eso, ¿no? O sea, no quedarnos en esta burbuja que a veces nos hace ver como egoístas otras regiones. Y hay un concepto también de huella del agua o huella virtual que le llaman, donde, ok, tenemos agua aquí, nos la estamos acabando o la estamos tratando de cuidar, pero importamos muchos recursos de otros lugares, o sea, mucho alimento de Sinaloa, de Chiapas, no sé, lo importamos aquí a la ciudad y eso para producirse gastó agua de otra región. Entonces nos estamos acabando también el agua de otra región, ¿no? Entonces eso también tenemos que ser conscientes, agradecer que, bueno, gracias porque nos permitieron tener ese producto, porque dependemos de él. Pero sí, tal vez salirnos un poco de esa idea de somos Monterrey el mejor, el estado, la mejor ciudad o el estado más, con un progreso económico muy importante, cuando dependemos mucho
de otras regiones del país e incluso del mundo, ¿no? Sí. Y eso también nos ayudaría más a la colaboración, creo yo. O sea, como tener esa mayor humildad y pensar que ocupamos que nos ayuden, ¿no? O sea, y más con lo que te decía, viene más intenso el cambio climático, todo lo del nearshoring y demás. Entonces vamos a ocupar más ayuda, creo yo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, como te decía, pues yo lo que me pongo a pensar es que no es un tema de tanto, no sé, izquierda o derecha o, no sé, para un partido contra otro partido, ¿no? O sea, es un tema que nos va a afectar a todos y tenemos que prepararnos. Y bueno, ya nos está afectando, mejor dicho, en diferente medida, ¿verdad? Pero desde el sanpetrino que se pone a llorar porque no tiene agua en su alberca, hasta la persona en situación de calle que no puede ni siquiera agarrar agua de una casa para lavarse las manos. O sea, realmente nos afecta a todos. Y pues sí, nos afecta en diferentes medidas, pero a todos de alguna forma les cala, ¿no? Les duele. Y pues sí, o sea, creo que a fin de cuentas pues es algo en lo que estamos todos juntos, en diferentes formas, ¿no? Pero pues sí, tenemos que estar todos conscientes y cambiar nuestra forma de ver la vida. Y con diálogo, como mencionas, porque pues nada se gana con andar, no sé, juzgando al otro y criticando al otro y echarme el culpas, que es algo que he tratado de hacer desde mi proyecto, que bueno, si bien no lo he logrado muy bien, creo que yo me considero a mí mismo culpable, ¿no? De hasta en cierta forma hacer polarización, no sé, en temas electorales o otras cosas. Pero pues sí, digo, es lo ideal, que todos jalemos parejo. Sí, y yo creo que también está bien alzar la voz cuando vemos injusticia o vemos que algo que huele a corrupción o que hay ciertos intereses sobre otros. Pero sí, no ganamos nada con estarnos peleando intensamente, a veces incluso con quien tampoco entiende el problema, ¿no? Sí, eso es lo que te digo nuevamente, visto desde mi página, y por eso he tratado de suavizar todos esos temas con memes, por así decirlo, porque algo que me di cuenta fue, por ejemplo, cuando salió Greta Thunberg, que yo estoy a favor de lo que ella dice, pero salió mucha gente a decir, no, pues es una niña de un país de primer mundo, que viene a decirnos que se le acabó su vida, y pues ves aquí o sea, ves niñas en los semáforos pidiendo dinero y pues haciendo malabares, ¿no? Para ganarse la vida. Y pues sí, yo creo que es pues no sé, digo, entender que, o sea, es una niña de primer mundo y como quiera su mensaje es válido, ¿no? O sea, no 100% anular lo que dice. Y también los ambientalistas tenemos que tener esa parte social y pensar, bueno, así como hay una emergencia del agua, hay toda esta emergencia con infancias o población en situación de calle, ¿no? Y bueno, quisiéramos resolver tal vez una cosa y luego otra, pero hay que resolver todo al mismo tiempo. Sí, exactamente. Y bueno, nuevamente felicitarte por este proyecto. Creo que va a facilitar que la población, tu audiencia vaya conociendo más, se vaya acercando a esos temas, tal vez con otras perspectivas. Y bueno, yo también estaré pendiente de lo que estés generando para darle difusión. Sí, bueno, pues muchas gracias. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que pues tienen cierta incertidumbre y hasta sienten miedo, ¿no? Por el futuro ambiental y el futuro hídrico de Nuevo León? ¿Qué les dirías a los jóvenes que te están viendo? Pues les diría que cada generación se ha enfrentado a diferentes adversidades. Sí hay toda una análisis de cómo el tema de cambio climático también o sea, hay injusticia entre regiones, entre clases socioeconómicas y obviamente una injusticia en la cuestión generacional. O sea, tal vez hace 50 años malas decisiones que se tomaron ahora están perjudicando y afectando nuestra calidad de vida. Yo les diría que seamos conscientes de la gravedad de la situación, pero que eso no nos haga quedarnos como quietos, ¿no? O sea, como ya me deprimí, ya no voy a hacer nada, ¿no? Tratemos de impulsar esta resiliencia como comunidad que lo hemos estado haciendo y que nos ayude a, como les digo, ponernos en los zapatos de las otras personas, ¿no? O sea,
Si estamos pasándola mal, imaginemos cómo la han pasado mal por décadas, por generaciones, otras regiones. Y hay jóvenes que están en su proceso universitario de capacitación, bueno, que tienen esa capacidad y tal vez tienen ciertos ideales y cuando entran al mundo laboral pues tienen que vivir, trabajar para una empresa, trabajar para cosas que tal vez pensaban que no lo harían. Pero creo que si como comunidad empezamos a cambiar estos valores de lo que es importante y cuestionar y sugerir amablemente, y si amablemente no funciona, pues hablar un poco más fuerte o tapar una calle. Pero sí que no pensemos que ya todo está perdido. Y también creo que de la juventud puede surgir creatividad, puede surgir, o sea, otras cosas que tal vez nuestras generaciones ya no saben por dónde, ¿no? Entonces creo que es clave que también nos tengan paciencia a quienes ya no estamos así como, ya somos chavorrucos y más allá. Y creo que ese diálogo tiene que ser intergeneracional también, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado ver cómo mis estudiantes y otros jóvenes están por ahí impulsando diferentes iniciativas. Y creo que este mundo que es el único lugar que tenemos actualmente como humanidad, con estas nuevas ideas, sugerencias de la juventud, también puede mejorarse las condiciones actuales. Muy bien. Bueno, profe, pues muchas gracias por tu tiempo y pues muy buenas palabras. Bueno, gracias a ti y bueno, cualquier duda, yo creo que ahí en tu video puedes poner ahí mi correo de la uni y cosas así por si alguien quiere ahondar más en algún tema. Claro que sí, ahí van a poder ver en la descripción las redes sociales del profe y pues bueno, muchas gracias por vernos.